Ya está con nosotros el ministro de Trabajo de la provincia de Santa Fe, bueno, último trimestre que ha sido difícil para la provincia, difícil para la República Argentina, pero no es una isla, por supuesto, la provincia de lo que sucede en Argentina. Vamos a hablar de el empleo, cómo afecta las decisiones que se toman a nivel nacional desde el gobierno central en la provincia de Santa Fe y dónde son los rubros, por así determinarlo, los ítems que peor ha caído justamente las políticas nacionales. ¿Cómo le va, Genesini? ¿Todo bien? Bien, sí, todo bien. Gracias por venir. Gracias a usted. ¿Es un problema, ya lo ven como una cuestión de alerta amarilla, anaranjada, roja? ¿Cómo lo ven hoy a la situación económica y la afectación al trabajo? Y está complicada la situación. En general, desde que se dio un poco la reconfiguración del nuevo escenario económico a partir de abril o mayo, tuvimos ahí un primer impacto en las empresas más chicas, las microempresas, las pymes, que bueno, empezaron a tener desvinculaciones. En el tercer trimestre el impacto ya fue más en las empresas más grandes, fundamentalmente la industria, y allí bueno, se incrementaron los procedimientos de crisis, suspensiones, distintos acuerdos, y bueno, estamos transitando un poco esa situación. Una pregunta, sí. Leo, para no olvidarnos de este tema que es crucial. Lo primero que nombró son las pymes, ¿no? Las pequeñas y medianas empresas en el mes de mayo comenzaron con procesos de dificultad. Esas pymes que lograron sobrevivir, que lograron sobreponerse y que todavía están funcionando, ¿cómo les impacta los 5.000 pesos que Macri un día se sentó en su escritorio y arbitrariamente les puso en la mochila a cada una de esas pymes? Si bien constituyen un decreto de derechos de los trabajadores, lo cierto es que se le complica. Evidentemente venían con problemas para afrontar los costos porque hay una caída de la demanda, por ahí tenía que financiarse para pagar sueldos y las tasas son altas y bueno, es complicado el panorama y hay mucha incertidumbre hacia el futuro, así que es una cuestión también que el sector de las pymes van a tener dificultades. Ahí había algunas cuestiones como para compensar esa situación. Creo que el gobierno nacional va a tener que atender ese tipo de situaciones. Nosotros, un poco redondeando el panorama, se han incrementado los procedimientos de crisis, hay alrededor de 22.000 trabajadores en esa situación. El impacto más fuerte en este sentido tiene la industria, digamos, alrededor de 250 empresas, afecta mucho, obviamente, a las que producen bienes durables. La línea blanca anda en esa situación, bueno, muebles, calzado con algunos problemas. ¿Automotrices? Bueno, automotriz tiene suspensiones hasta el 31 de enero, General Motors, bueno, trabajan 15 días y 15 días no trabaja, bueno, también todo sobre la base de una serie de acuerdos que prevé la ley para transitar situaciones complejas. Ahora, la suerte de esto va a estar poco determinada de cómo evoluciona en el futuro la economía. Creo que entramos en una zona, bueno, hay que ver cuándo esto se revierte o si se revierte, cómo se sale de esta recesión, y hay algunas cuestiones sí que nos han ayudado a ir sorteando esta situación. Esto, fundamentalmente, estos acuerdos fueron muy importantes, y también hay algunos rubros, por ejemplo, la construcción, estamos en tasa de crecimiento alrededor de 4 o 5 puntos, estamos muy por encima de la media nacional. Por ejemplo, Entre Ríos, acá en la región centro, tiene tasa negativa, Córdoba de más de 3 puntos, y nosotros estamos con un crecimiento interanual de 5 puntos, de más de 39.000 trabajadores, y eso se compadece con la obra pública, el programa de infraestructura, que eso, bueno, hay toda una continuidad, y también el sector privado, que hay muchos proyectos en marcha, los desarrolladores venían, bueno... pero la realidad es que ahora en la provincia de Santa Fe nunca se frenó la obra pública y la obra pública sigue, y eso hizo de que básicamente hoy estemos hablando de estos números positivos en la construcción, que quede claro, ¿no? Que quede claro, allí ayuda a contener algunos otros sectores que son tributarios de la construcción, pero en general, digamos,
el panorama es complicado porque hay una recesión profunda, eso dificulta la generación de puestos de trabajo y dificulta la contención también en los sectores que tienen más complicaciones. Pero en general, bueno, estamos allí trabajando. Hay una situación que sí podemos caracterizar como nueva en todo este panorama, que normalmente nosotros podíamos hacer proyecciones porque había alguna previsión en cuanto a la evolución de cómo venía la situación por cuestiones estadísticas, estacionales. Bueno, lo cierto es que entramos al último trimestre y que normalmente repunta un poco, no sabemos si este año eso va a ocurrir y no sabemos cómo va a evolucionar hacia el año que viene. Y eso creo que también en general... ¿Qué le dicen los empresarios cuando se sienta usted en esas mesas de negociaciones o cuando le empieza a consultar? No hay mejor trabajo de campo que empezar a consultar a todos los empresarios pequeños, sí, medianos y hasta los grandes, digamos. Usted tiene esa relación con todos. ¿Qué les dice? ¿Cuál es la perspectiva que ven ellos para el próximo semestre? O sea, lo que queda de este año y empalma con abril. Y varía por sectores. En general, digo, esta vez se da una situación de incertidumbre. Alguna expectativa hay con la cosecha del año que viene, si puede repuntar, pero lo cierto es que no hay una idea clara de cómo va a evolucionar la economía. Eso es lo que uno ve, fundamentalmente la industria, que está con una capacidad instalada ociosa muy importante, y bueno, allí se refleja eso en estos diálogos. Y aparte inclusive hay algunos otros problemas, hay sectores que están tratando de exportar en este nuevo escenario con el tipo de cambio, que por ahí hay posibilidades, pero también hay otras dificultades. No es sencillo producir para exportar y también las tasas son muy altas y hay dificultades para el financiamiento. O sea, hay una serie de cuestiones que tienen encorsetada la economía en este panorama recesivo. Yo creo que más allá de estas cuestiones puntuales, lo cierto es que en algún momento tiene que verse política para reactivar la economía, porque lo cierto, y en todos estos años, por lo menos la experiencia que tenemos nosotros en el Ministerio, es que cuando había un pico recesivo pasaban 6, 7 meses y tanto en el gobierno anterior como inclusive en el gobierno de Macri en el 2016, 17, si el Estado, vía obra pública, vía incremento del gasto, bueno, un poco traccionaba y ayudaba a salir de ese escenario recesivo. Ahora nosotros vemos que tenemos un panorama, que hay una recesión, alta inflación, tasas altas y un ajuste fiscal, digamos, que eso también un poco va, creo que, complicar la salida. Hoy cuando anunciaron el presupuesto provincial, los ítems era 0,5 de crecimiento para el año que viene, según el presupuesto diseñado por el Ministerio de Economía, donde participó usted, participaron todas las áreas. Un dólar a 40,10 para el año que viene, el dólar a 40,10 y una inflación del 35, casi el 35%, 10 puntos más de lo que envió Duhovne al Congreso Nacional. O sea, la provincia de Santa Fe dice, va a haber una inflación del 35, casi el 35%, 34 y pico. ¿Sabés qué pasa? A ver. ¿Sabés qué pasa? Que este año el presupuesto actual se midió con la misma inflación con la que se aprobó el presupuesto de la Nación. Y a eso, si le sumamos que le han sacado a la provincia de Santa Fe y a varias más algunos ingresos que eran fijos, como por ejemplo el Fondo Sojero, y otros ingresos más por coparticipación, con un par de decisiones así, desde el gobierno federal te desequilibran la provincia. Entonces vos lo que tenés que tener en claro es este tipo de cosas. A ver, o sea, que no nos mientan más, vamos a hacer nuestro propio número y vamos a tratar de... Por eso resaltó hoy el ministro de Economía. ¿Vos sabés cada punto? A ver, la provincia de Santa Fe fue la primera, y creo que la única, no, después se sumaron otras, en poner la cláusula gatillo a los empleados estatales. ¿Vos sabés cuánto le cuesta a la provincia de Santa Fe cada punto de la cláusula gatillo por encima del 19%? ¿Cuánto? ¿Usted sabe, ministro? No tengo el dato exacto en este momento, pero evidentemente
se van incrementando. 700 claro, millones sí, por punto. Por punto, sí, puede ser por allí. Por punto. Estamos hablando que se arregló con el 19% y estamos hablando que vamos a tener una inflación de más del 40%. Eso quiere decir que tenemos que hacer la diferencia entre el 40 y el 19 son 21 puntos por 700 millones. Eso es lo que la provincia de Santa Fe está a goteo, porque son 5 puntos de acuerdo a la inflación de cada mes. Claro. La discusión está hecha en cómo puede. Entonces, mirá qué ordenada que está la provincia, que se puede, cómo puede no apuntar, cortar la obra, que se puede seguir. Fíjense, aparte, claro, tiene la particularidad el Estado en general, que el proceso inflacionario, cuando hay que afrontar estos gastos, y también, bueno, hay que pagar todo lo que se insume para sostener los servicios, que también tienen incremento, y no es como en la empresa privada, que puede descargar a precios estos mayores costos. Es decir, un esfuerzo presupuestario yo muy, lo muy que importante. lo que no logro entender todavía, y por supuesto esto va a ser un desarrollo de estudio del presupuesto 2019, es cómo se plantea el recorte político que anuncia, o sea, va a haber un ajuste en la provincia, pero van a cumplir con todas las obras públicas y dicen que superan los 20.000 millones de pesos, digamos, de obra pública en total, digamos, en todas las áreas. Y además de eso, se plantea, digamos, la baja de los impuestos. Baja de impuestos, digo, en algunos ítems sellados. No sé si baja, pero sí al menos el no aumentar. Y la alícuota, por ejemplo, de sellado va a bajar. Sí, porque está en el marco del pacto fiscal, bueno, pero también hay todo un reordenamiento, priorización de gasto y está también bien, hay 500 millones de dólares de endeudamiento que todavía no se utilizaron. Claro, por supuesto, y también hay un pedido también de mayor endeudamiento porque tenemos una capacidad financiera precisamente por el ordenamiento que tienen las finanzas provinciales, o sea, la idea es sostener, creo que acá nosotros estamos... A ver, se puede hablar de política, se puede hablar de mucho, pero llega un momento en donde 2 más 2 es 4. Bueno, pero creo y esa es la realidad, esa es la realidad de la provincia, que gracias a Dios vivimos en una provincia que tiene muchas necesidades, como todas, que hay cosas que todavía no se hicieron y que hay mucho por hacer, pero la realidad es que es una provincia dentro de las que es muy previsible por ser una provincia de la República Argentina y está muy bien ordenada. Y a esto no le estamos contando a todo este cuento, no estamos sumando a todo este cuento la deuda que la nación tiene con la provincia de Santa Fe, que no han filtrado un peso todavía de esa deuda que ya viene de varios años. En un rato vamos a estar hablando, supera los 50.000 millones de pesos. En un rato vamos a estar hablando con un concejal de Rosario, del PRO, que es muy representativo del PRO Rosario, Carlos Cardoso. Vamos a estar hablando de estas cuestiones. Viene, por supuesto, digamos, a plantear algunas situaciones que se viven con la inseguridad y temas, digamos, de Rosario, pero que se miden también a nivel provincial. Le vamos a preguntar esto de cómo afecta al PRO esta situación económica en la provincia de Santa Fe, porque hoy no es la misma imagen que tenía el presidente Macri el año pasado que la que hoy se está viviendo, por ejemplo, en Rosario. En Rosario dicen que es uno de los puntos más flojos de Macri en el país. Yo creo que obviamente la situación económica impacta, pero hay un impacto un poco más profundo. Creo que en su momento el PRO generó todo un exitismo, hubo todo un proceso que un poco se descalificaba a los que gestionábamos, como que acá no se gestionaba bien y que vendría un nuevo estilo, fundamentalmente de gente vinculada a la empresa privada, que rápidamente podrían reordenar todo y tener resultados muy tangibles. Y con el tiempo se vio que acá no hay magia, y esto empieza un poco a valorar la ciudadanía, y acá en la provincia de Santa Fe fundamentalmente creo que empiezan a valorar esta cuestión que recién se reflejaba, que es bueno llevar un trabajo con un presupuesto ordenado, equilibrado, tratando de ir atendiendo las prioridades, pagar los sueldos, toda una cuestión que
en estas situaciones, como vemos que empiezan a hacer agua muchas administraciones, tienen dificultades para sostener presupuestos deficitarios, Santa Fe, bueno, marca una diferencia y podemos capear el temporal, creo, sobre la base, bueno, de esta administración ordenada, sana y fundamentalmente transparente. También eso hay que decir. Déjame cambiar temporales, inaugurando hospitales. Por eso. Déjame cambiar temporales, inaugurando rutas. Déjame cambiar temporales de esta forma, ¿no? Exactamente. Y creo que, bueno, esto es lo que hay que darle continuidad. Realmente es un momento que, bueno, hay que pensar mucho cuáles son los cursos en cuanto a las decisiones políticas, está en la ciudadanía, ¿no es cierto? ¿Se anima a decirme cómo termina la novela del Frente Progresista el año que viene? Yo creo que el Frente... ¿Con un solo candidato o con una interna? Eso es una cuestión... ¿Usted es más partidario de un solo candidato y hagamos todo scrum atrás? ¿O de una si me apura, yo creo que sí. En general creo que porque, bueno... mira que soy radical, las internas a veces son buenas y a veces también generan una serie de cuestiones que complican. Pero bueno, de todos modos son alternativas. El Frente Progresista ya ha pasado interna y sorteó eficazmente esas situaciones. Así que creo que el Frente Progresista va a llegar muy fortalecido a las elecciones. Obviamente la ciudadanía va a tener que tomar la última palabra en la materia, pero bueno, esto se fue amalgamando sobre un trabajo concreto, llevando adelante un programa, sobre una gestión, sobre acuerdos, sobre discusiones, bueno, todo también sobre cambios y sobre innovaciones que se van haciendo, y realmente entiendo que tiene un bagaje político muy para rico. Usted, digamos, fuera de la posibilidad de Lifchit al no presentarse, no poder presentarse, digamos, como candidato a gobernador, el candidato más fuerte es Bonfatti. Usted dice que tendría que ser... Hoy objetivamente aparece como, bueno, el candidato fue gobernador, y bueno, hizo una buena elección. Obviamente también puede haber... yo discúlpeme que lo corte, ministro, ¿sí? Pero yo no sé a quién creerle, ¿no? Yo el otro día me junté con un radical que me dice, el Frente Progresista se extingue. Bueno, un radical como usted también, ¿no? Se verá, yo creo... ¿Dónde juega ese radicalismo? Bueno, ¿en qué sector juega usted el radicalismo? Yo soy un sector de Genesini y sus amigos. Sí. No, pero digo dentro del NEO, del MAR... El radicalismo, todos los movimientos están a partir de Cambiemos en un proceso de discusión. Yo venía trabajando muchos años en el MAR, pero lo cierto es que teníamos un movimiento que era de afirmación. Bueno, una persona radical, del MAR me lo dijo, precisamente. Pero hay miradas distintas y bueno, y vamos tomando posiciones. ¿Usted cree que está fortalecido entonces? Yo creo que sí, porque... ¿Son los más o los menos los que están en el Frente Progresista? Creo que el grueso radicalismo va a estar en el Frente Progresista por varias razones, por este trabajo que se viene haciendo en conjunto, porque hay una comunidad de ideas también, no es todo nada más que especulaciones. Nosotros estamos entrando desgraciadamente en la política acá en Argentina, en especular mucho, a ver en qué lugar puedo quedar mejor parado. Algunos que hace un tiempo atrás venían con ese discurso que dice usted, porque creían que Cambiemos, era la alternativa para, continuar acumulando poder. Ahora empiezan a ver otra cosa, otra situación y de vuelta, pero creo que en el fondo el grueso del radicalismo... El radicalismo lo mató Gualeguaychú, ¿no? Eso fue y sí, y vamos a ir a otra discusión. Yo creo que el radicalismo va a tener que ir a otra convención a ver si continúa en Cambiemos o no. Ahora está una discusión, pero fíjese, nuestro Comité Nacional, el gobierno de Cambiemos prácticamente nos consultó al radicalismo en materia económica, se endeudó en 150.000 millones de dólares, tenemos este escenario inflacionario, una devaluación importante, una situación de incertidumbre económica. El radicalismo nos planteó prácticamente nada. Y ahora generan toda una situación de conflictividad política porque perdieron lugar en el Consejo de la Magistratura. Realmente creo que nuestro Comité Nacional no está enfocando bien las prioridades. Ahora, la verdad que hoy me sentí avergonzado como radical, independientemente si yo a usted le pongo una bandera en la espalda y un micrófono adelante, y yo me pongo un peluquín y me hago el Silvio Soldán, y le digo, dígame los 10 nombres más importantes de este gobierno sin repetir y sin soplar, creo que no me nombra un solo radical. Y bueno, y aparte, sí, exactamente, y aparte el radicalismo no fue consultado, pero digo también
creo que hay que empezar a repensar el radicalismo, un partido que hizo cosas muy importantes en este país, fue un partido de pensamiento político profundo, de posiciones, con miras elevadas, y realmente nosotros venimos con una cuestión que pareciera ser que el problema son los cargos y vamos dejando el interés general por otro lado. Creo que el radicalismo va a ir a una discusión muy profunda, ya no va a ser la cuestión nada más como se planteó en su momento, porque era nada más que evitar que ganara Cristina o a través, o se perpetuara a través del candidato Scioli. Bueno, todas estas cuestiones, creo que hay que empezar a discutir el futuro del país, cuál es el rol del radicalismo y creo que bueno, tenemos que salir también de alguna forma, o por lo menos hacer el esfuerzo para esta cuestión donde se potencian mutuamente en función de descalificaciones entre lo que es el macrismo y el kirchnerismo, y no hay un proyecto serio para sacar este país adelante. Creo que tenemos que empezar a pensar en esta situación, o por lo menos el radicalismo tiene que enfocarse en esa dirección, más allá de la suerte que tenga en materia política. Cada vez que el radicalismo hizo cuestiones trascendentes porque pensó en grande, y creo que estamos pensando, como lo demuestra esta situación, en chiquito, digamos. Ya me habló de Cambiemos. La última pregunta que le hago es de el justicialismo. Vamos a meternos a ver, como analista más que como dirigente político. ¿Quién es el candidato que ve usted más fuerte? ¿Está naturalizado Perotti o la ve también, digamos, con posibilidades de María Eugenia Bielsa? No te olvides de Cler y no te olvides de... Bueno, Seguridad Ciudadana. Van a tener una interna. Y bueno, obviamente Perotti hizo una elección muy importante, después fue electo senador, bueno, es un candidato, hoy es el candidato de más envergadura, bueno, va a tener que competir, siempre una expectativa María Eugenia Bielsa, todavía no se sabe si va a ir de candidata o si va a ir por dentro del justicialismo, pero bueno, se verá cómo se configura el escenario político y bueno, y reitero, en materia del frente, creo que se advierte permanentemente que hay una revalorización de la ciudadanía de nuestro proyecto, se dirimirá la cuestión, ya sea por un amplio acuerdo de sectores, podrá haber una interna, pero en cualquier circunstancia el frente va a salir fortalecido y creo que va a continuar administrando la provincia de Santa Fe. Bueno, muy bien. Gracias, Genesini, como siempre.